Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. La minería ilegal de oro ha deforestado el terreno equivalente a Lima metropolitana solo en Madre de Dios. Hablemos de esto. Como hemos comentado en cápsulas anteriores, la minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los principales problemas del país en lo que respecta a la seguridad, al tema de corrupción, al tema de evasión de impuestos. Sin embargo, el tema del medio ambiente es un tema que no debemos dejar pasar por alto. La mayoría de la información que vamos a comentar acá está publicada en este artículo del Comercio, que te ponemos el link acá para que puedas entrar. Hay mucha información y gráficos muy interesantes para ver. Tratemos de extraer la información relevante con lo que vamos a comentar y ligarla con lo que hemos venido diciendo anteriormente. Solo en Madre de Dios se ha detectado que la minería ilegal entre el 2001 y el 2022 ha deforestado más de 300 kilómetros cuadrados de bosques. Como se ha dicho en distintos momentos respecto a este gobierno, bueno, mira, no es culpa del gobierno lo que pasa en el aeropuerto, no es culpa del gobierno, y ciertamente, como usted ve, desde el 2001 al 2022 ocurre esto. Sin embargo, entre el 2001 y el 2024, de esto, el 10% se ha generado únicamente en la vigencia de este gobierno. Usted va a ver en las gráficas del Comercio que ha ido incrementando exponencialmente el impacto de la minería ilegal. Solo en este periodo de tiempo y solo en Madre de Dios, no estamos hablando del resto del país, se estima pérdidas por encima de 594 millones de dólares solo por oro ilegal. Hay que recordar, ya lo hemos mencionado en cápsulas anteriores, se indica también en este artículo, que la minería ilegal provee el 40% de la exportación de oro de todo el país. Recuerden que somos uno de los principales productores de oro y sin embargo el 40% es ilegal. Pero adicionalmente, como comentamos en una cápsula específica anteriormente, el 44% del oro ilegal que vende Sudamérica, con toda la informalidad ilegal que tiene Colombia y Venezuela, viene de nuestro país. ¿A qué se debe todo esto? Ya hemos dicho que es un tema increíblemente complejo, que es tema social, es tema de corrupción. Sin embargo, ¿por qué crece tanto este tema del minería ilegal? Bueno, primero es debilidad del Estado, no hay duda. Ir a la selva es una zona olvidada muchas veces del país, pero eso ha estado involucrado con el tema del aumento del precio del oro. Recuerde como hemos visto anteriormente, cómo ha evolucionado el precio y sigue creciendo, lo cual hace prever que esta actividad seguirá aumentando también. Y a esto se le agrega la corrupción, el poder político. Hemos comentado que esta ilegalidad e informalidad se ha involucrado en la política de manera clara y evidente y desde el Congreso particularmente viene dictando leyes que vienen protegiendo la minería ilegal. Pese a la enorme cantidad de tiempo, el primer operativo del cual comentamos en cápsulas, porque esto ocurrió cuando existía cápsulas, fue el operativo Mercurio, que se dio en el año 2019, en el cual el ejército entró a la zona de La Pampa, ahorita vamos a comentar de ella, en la cual se rescataron a muchas mujeres y niños que estaban esclavizados en esa zona. Lo que es triste averiguar, que se señala en el artículo del Comercio, es que se sabe que muchas de estas personas que fueron rescatadas han regresado a la zona debido al dinero que obtenían al trabajar ahí, por usar un término. Pero la gente se confunde, la verdad, yo también, entre el tema de la minería ilegal y la minería informal. ¿Cuál es la diferencia? Hablemos específicamente del caso de Madre de Dios. El tema de Madre de Dios ya data de hace muchos años. Y en el año 2010 se dio un decreto por el cual se permitió la explotación del oro dentro de determinada zona, la que se llama hoy en día informalmente el corredor minero. En teoría, estas personas tenían que cumplir con una serie de cosas que jamás cumplieron y ciertamente ellos no pagan impuestos, no cumplen con ninguna norma, pero siguen explotando el oro en una zona en teoría permitida. Esto es lo que se conoce como minería informal, porque la ley lo permite, a pesar que ellos no cumplen con lo que cumple todo el resto de empresas en el país. Pero cruzando la pista, es decir, simplemente usted pasa la pista y entra a la zona ilegal, lo que usted conoce y ha visto películas que se llama La Pampa. En esta zona se dan trata de personas, se cobran cupos, se dice inclusive, independientemente de todo el oro que ellos explotan, que desde ahí estas bandas vienen asaltando los buses que salen de Cusco, de Madre de Dios, buscando el oro que pueda tener en las maletas las personas que pasan por esta zona. Sin embargo, hablando de daño ecológico, que es el objeto de esta cápsula, ambos, informal e ilegal, son exactamente lo mismo. Ambos están depredando el bosque.
ambos evaden impuestos, ambos lavan activos, ambos están promoviendo la corrupción masivamente. Hablando de la población involucrada, seguimos aún en Madre de Dios, se estima que entre la minería ilegal e informal hay aproximadamente unas 50.000 personas involucradas, recuerde, solo en Madre de Dios. Se estima que en el corredor minero hay de la población involucrada en el tema minero 67.4%. En la actividad ilegal, 20%. Y en todo Madre de Dios, solo el 12.6% hace minería formal. Al igual que lo hemos comentado respecto de la informalidad no debe ser atacada por la pequeña persona o la persona que vive de su economía del día a día para sobrevivir. Debe pensarse en la mega informalidad, en las cientos o miles de personas que se están enriqueciendo masivamente, incumpliendo toda norma posible. Igual tiene que hablarse de la minería ilegal e informal. No piense que son 50.000 personas que todas están por igual. Evidentemente, en las cabezas hay bandas organizadas que por pequeñas personas, o pequeño grupo de personas en todo caso, que se está enriqueciendo masivamente. Y este enriquecimiento se ha convertido a lo largo de los años en poder político. Alcaldes, gobernadores, congresistas, vienen siendo financiados por la minería ilegal. ¿Para qué? Obvio, para poder seguir haciendo lo que los viene enriqueciendo en los últimos 10 o 15 años, y en este caso, depredando nuestra Amazonía. Comparte este video y síguenos en redes sociales. En esta ocasión te recomendamos este libro escrito por Tony Robbins que se llama Life Force, Fuerza de Vida, en la que se desarrolla todas las nuevas tecnologías relacionadas con el alargamiento de la vida, no solamente para vivir, para sobrevivir, sino para vivir bien. Se habla de cómo se puede regenerar las células del cuerpo y estar a los 70, 80 como se estaba en los 30 años, con una serie de tecnologías. Se habla de cosas tan básicas como sueño, comida y ejercicio, actividad física, son los 3 fundamentos para que la salud de toda persona se mantenga de manera estable. Te va a gustar.